Viene el hermano Isaí. Amén. Dios bendiga en esta noche. Abra su Biblia en el libro de Jonás. Vamos a continuar con Jonás. Abra su Biblia en el capítulo 2. Vamos a pasar buen tiempo en esta noche. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Agradezco también a mi pastor por este privilegio. Y sé que Dios nos va a bendecir. Dios, mis hermanos, quiere sanar las heridas de nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere rescatarnos, Dios quiere llevarnos hacia adelante. Amén. Y que podamos de alguna manera aprender de las cosas que cometemos en el pasado, ¿verdad? Y poder aprender de ello. Libro de Jonás, capítulo 2. En el 2010 se hizo muy popular una canción en México, que posiblemente usted la haya escuchado. Esta canción de este cantante que se llama Kalimba. Es un chavo morenito. Y esta canción que se hizo muy popular en el 2010-2011 se llamaba Tocando Fondo. Una canción muy melancólica, ¿verdad? Y es muy pegajosa la letra de la canción. Y prácticamente esta canción describe, ¿verdad?, a un enamorado desilusionado del amor, ¿verdad? Está sufriendo por que ha sido abandonado por la muchacha que era su novia. Y él describe cómo esta crisis, ¿verdad?, en su vida lo ha llevado a sufrir de tal manera que él dice: he tocado fondo y no puedo estar sin ti, ¿verdad? Ese hombre está sufriendo, tocando fondo. Ahora, en la misma fecha en que salió esta canción, este hombre fue llevado a prisión. Escuche bien, no sé si usted supo de este chisme, pero él fue llevado a prisión y estuvo en prisión acusado de violación a una menor. Y la gente hacía meme de su canción con la situación que estaba pasando. Recuerdo en la ciudad de Mexicali sacaron unas playeras con la foto de él en la prisión, ¿verdad?, agarrando las manos de los barrotes, y en la parte de abajo diciendo que había tocado fondo, ¿verdad? Literalmente se había metido en una situación difícil en su vida. Ahora, lo impresionante de esta situación y de todo este momento es que este hombre, a través de esta situación, conoció al Señor Jesucristo. En el 2012 este hombre sale de prisión y le entrega su vida al Señor Jesucristo. En esta noche yo quiero predicar un sermón que le he titulado Cuando tocamos fondo. Y vamos a continuar con la exposición del libro de Jonás. Hoy vamos a leer el capítulo 2 en adelante. Voy a leerlo en la traducción Nueva Versión Internacional 2022. ¿Ven? Ok, dice la palabra de Dios que el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y todas tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, hasta lo profundo del mar me envolvían. Las algas se enredaban en mi cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Versículo 7 dice la palabra de Dios: al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios
y cánticos de gratitud, y cumpliré las promesas que te hice, pues la salvación viene del Señor. Vamos a predicar en esta noche cuando tocamos fondo. Y vamos a ver en primer lugar precisamente este punto, cuando tocamos fondo. Aquí estamos viendo la historia de este personaje, de este profeta, que dice la palabra de Dios, ha recibido una tarea, una asignación de parte de Dios, ¿verdad? La vimos el domingo pasado, y la tarea que Dios le había mandado a este hombre es que fuera a predicar a Nínive. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Sí? Pero en su desobediencia sabemos que este hombre pasa por una tormenta, ¿verdad? Involucra también a los marineros, y la solución que tienen para este hombre es arrojarlo al mar, es decir, que se muera, ¿verdad? Para el problema, pero también que este hombre pierda la vida. Jonás es arrojado, escuche bien, a la profundidad del mar. Ahora, mis hermanos, esto nos habla de que este hombre se ha metido en un problema o en una circunstancia que popularmente la conocemos como tocar fondo. ¿Cuántos comprenden este término? Amén. ¿Verdad? Este término se utiliza muchas veces cuando una persona está en un problema muy difícil de su vida, ¿verdad? Donde los problemas son muy fuertes, y en ocasiones este tipo de problemas son ocasionados por malas decisiones, ¿verdad?, que la gente toma en la vida, y otras más son ocasionadas por el mal manejo de las circunstancias que la vida nos pone. Amén. Podemos hablar acerca de gente que cae en vicios, y no necesariamente hicieron algo malo para recibir ellos algo en su vida, sino que simplemente el hecho de ellos de alguna manera recibir, ¿verdad?, algo malo en su vida, quizás la pérdida de un familiar, quizás la desilusión de algo, ¿verdad?, de una persona, de un amor. Muchas veces nosotros no procesamos correctamente este tipo de sentimientos, no manejamos correctamente este tipo de circunstancias, y mucha gente se hunde en la depresión, busca drogas, busca alcoholismo, busca refugios, y muchas veces ese tipo de mal manejo lleva a mucha gente a un estado peor. Cuando dicen amén, ahí es cuando decimos, esa persona tuvo un problema, pero ese problema lo llevó a tocar. ¿Cuántos comprenden eso? Escuche bien, aquí estamos viendo a un hombre de Dios llamado Jonás, que llegó a estas circunstancias de la vida donde prácticamente ya no había esperanza para su vida. Escuche bien, Jonás, el hombre de Dios, estuvo en estas circunstancias, y Calipa también. ¿Cuánto más usted y yo? Usted y yo, mis hermanos, también estamos propensos, si no manejamos bien las decisiones de nuestras vidas, si no manejamos bien o no procesamos correctamente aquellas cosas que nos llegan por causa de terceras personas, podemos llegar a este tipo de circunstancias. Usted y yo no escapamos, sino al contrario, también corremos el riesgo o el peligro de estar en un momento así. Amén. ¿Cuántos dicen? Amén. Quizás por tus decisiones, o quizás por no procesar situaciones en tu vida. Quiero hablar en segundo lugar, lo que nos toca enfrentar cuando tocamos fondo. Hay muchas cosas, mis hermanos, que nos toca enfrentar, aparte del sufrimiento, aparte del dolor que se siente estar, ¿verdad?, mental y espiritualmente en una situación así, donde mucha gente llega a pensar en la muerte. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Sí, amén.
Gente llega a desear la muerte o quitarse la vida incluso. Y cuando analizamos esto en la palabra de Dios, encontramos varios personajes que no supieron procesar sus vidas y muchos de ellos se quitaron la vida. Tenemos a Ahitofel, ¿verdad? Un hombre también de Dios, un hombre que aconsejaba al mismo rey David. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? En un momento de rebelión, él toma una mala decisión y finalmente se quita la vida. Podemos hablar de otros personajes, podemos hablar de Ruth. Quizás ella no llegó a estas estancias de quitarse la vida, pero dice la palabra de Dios, Noemí, dice la palabra de Dios que esta mujer, dice la palabra de Dios que cae en una profunda amargura y culpa a Dios de las circunstancias que está viviendo. Ahora, podemos decir, mis hermanos, que lo único que enfrentamos cuando estamos en este tipo de situación es dolor y más dolor. Pero déjeme decirle que hay más cosas, por lo menos dos cosas más que existen cuando nosotros de alguna manera estamos en esta circunstancia de la vida. Número uno, hablamos del dolor. Número dos, hablamos de vergüenza. ¿Cuánta gente experimenta la vergüenza en este tipo de situación? Amén. Hay gente que oculta, ¿verdad?, sus vicios, sus malos hábitos, aquellas cosas de las cuales no pueden salir. Hablamos de drogadicción, hablamos de adicción a la pornografía, hablamos de adicción al alcoholismo, a otro tipo de sustancias. ¿Cuántos saben que esto es real? Amén. Y cuando la gente se expuesta, tiene vergüenza a reconocer su situación en lo que están metidos. Existe vergüenza. Número 3, existe culpa. ¿Cuántos escucharon? Amén. Culpa. Y esa es la parte, mis hermanos, más triste y lamentable, y de la cual mucha gente no se levanta. Y es que muchas veces, mis hermanos, usted y yo somos condenados por la culpa. Es decir, hay muchas situaciones en la vida que usted y yo pudimos haber evitado. Pudimos de alguna manera evitarlas. Jonás, escuche bien, mis hermanos, pudo evitar esa situación en su vida. Dice la palabra de Dios, la manera en que él pudo evitarse toda esta trama era obedeciendo a Dios. Y fíjense bien, mis hermanos, que esto es lo que causa más dolor y culpa en nuestras vidas. Cuando reconocemos y recordamos que lo que estamos viviendo pudimos haberlo evitado. Yo sé que eso puede ser muy frágil y muy doloroso para usted y para mí, ¿verdad? Esto puede quebrar inclusive hoy mismo nuestro corazón, poder recordar que pudimos haber evitado muchas cosas. Y hay gente que quiere espiritualizar sus errores y las cosas que les pasan en la vida, ¿verdad? Sabemos que al final hay un plan perfecto de parte de Dios, hay esperanza para nosotros. Pero escuche bien, hay cosas en la vida que no tendrían que estar pasando. Hay lágrimas que no tendríamos que haber llorado. Hay cosas que se pueden evitar. En México existe un programa de parte de las autoridades que se llama Prevención del Delito. ¿Cuántos han escuchado eso? Y se busca desde joven, desde en las escuelas a los jóvenes, tratarlos de educar, ¿verdad? Y hacen programas para aquellos jóvenes que tienen conductas violentas, que tienen tendencias, ¿verdad?, a cometer crímenes, o que comienzan con pequeñas cosas. Los meten a ese tipo de programas para evitar que en el futuro cometan cosas peores. El gobierno sabe de esta realidad y se enfocan y tratan muchas veces
de que la gente no cometa errores. ¿Cuántos dicen? Escuchen bien, mis hermanos, muchas veces vamos a tener que lidiar con la culpa. Estoy convencido que hay cosas que están pasando en nuestro mundo que por más que queramos añadirle un texto bíblico a ese tipo de cosas, definitivamente hay cosas y hay sufrimientos que el mundo está viviendo que no tendrían que haber pasado. Estamos hablando desde guerras hasta enfermedades y otro tipo de cosas que simple y sencillamente no es la voluntad de Dios. Aunque la gente quiere teologizar los errores de los seres humanos, pero hay cosas simples y sencillamente que no son parte de la voluntad de Dios, que se pudieron haber evitado. Cuando analizamos la historia de la humanidad, mis hermanos, hay cosas que provocaron la guerra y eran cosas ridículas. Cosas que hoy en día la gente ni sabe ni el por qué comenzaron ciertas cosas. Podríamos hablar de aquella guerra que se desató entre Nicaragua y Honduras. ¿Cuántos recuerdan eso? El Salvador, ¿sí? Que fue por un partido de fútbol. Y otro tipo de cosas que podemos mencionar, de cosas, mis hermanos, tan lamentables que se pudieron haber evitado. Amén. Y usted podría decir, no, es que a veces somos víctimas de las circunstancias, somos víctimas de las cosas que suceden en el mundo, y eso es verdad. Pero escuche bien, el mismo infierno se puede evitar. Amén. Así es, amén, amén. El mismo infierno se puede evitar. ¿Cuánto más otro tipo de circunstancias? Mire, el otro día veníamos saliendo de la iglesia, veníamos mi papá, el hermano Giovanni, mi mamá y yo, y veníamos platicando, ¿verdad? Veníamos hablando de comida y no sé qué más, amén, de fiesta, de planes, y adelante de nosotros un vehículo tuvo un accidente, la llanta salió volando. Inmediatamente corrimos a ver qué podíamos hacer. De ahí empezamos a buscar las tuercas de la llanta y encontramos únicamente 2 tuercas. De ahí el chavo, el dueño del vehículo, comenzó a ver el carro y se dio cuenta que varias tuercas de la llanta no estaban bien apretadas. Y una de las cosas que dijo este joven es que el vehículo lo acababan de sacar del taller del mecánico. Y seguramente, y muy probablemente, no apretaron las tuercas. Ese momento se pudo haber evitado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso se pudo haber evitado. El otro día venía saliendo también del trabajo, la jefa me mandó a comprar una gaseosa. Y yo salí de ese lugar a comprar la gaseosa en la tienda, y yo salgo a cruzar la calle, y cuando voy a mitad de la calle, delante de mí va un chavo con una guitarra. En eso este chavo se voltea y me avienta la guitarra, y yo pues me quedo sacado de onda y me comienza a maltratar y me comienza a decir y a gritar que yo lo venía siguiendo desde no sé dónde, y yo venía saliendo del trabajo. Inmediatamente me voy corriendo al trabajo de regreso. Ni siquiera pregunté porque yo estaba asustado y dije, no vaya a ser que este chavo me meta en un problema o me golpee. Y yo fui corriendo, escuche bien, y me metí en mi trabajo, ¿verdad? Primero no tenía la valentía suficiente para enfrentarlo, y segundo digo, me busco un problema de gratis, ¿verdad? El otro día también les contaba en el estudio bíblico a los hermanos que iba para el trabajo cruzando el puente, y adelante de mí venía un niño y ese niño de alguna manera pues chocamos, ¿verdad? Sin querer queriendo, como dijo el Chapulín o Chespirito, chocamos y el patojo se voltea y me reclama.
tuviste la culpa. Pero también mejor me fui rápido. Yo no voy a hacer que alguien más lo vea la situación, comience a defender al niño sin saber qué realmente pasó. Pero escuche bien, el punto es que hay cosas que se pueden evitar. Desde cosas sencillas hasta cosas mucho más graves. Quiero hablar en tercer lugar acerca de esperanza, aun cuando tocamos fondo. ¿Cuántos saben que hay esperanza? Amén, amén. Aún en los peores momentos, aún en las peores circunstancias de la vida, se puede encontrar esperanza en Cristo Jesús. Amén, amén. En nuestra historia estamos considerando la historia de Jonás, el personaje de Jonás, un personaje muy tremendo. A ver, un hombre muy pintoresco, un hombre que es muy conocido por muchos de nosotros, inclusive por los niños. Y Jonás nos da diferentes lecciones, y una de ellas es que se puede encontrar esperanza aún en los momentos más difíciles de la vida. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 1, dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde lo profundo de los dominios de la muerte. Pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Amén, amén. Aquí Jonás nos habla acerca de una clave, mis hermanos, que nos puede conectar con Dios. Y es la oración. Dice Jonás que desde ese lugar donde está, desde el vientre del pez, dice que él en su angustia clamó al Señor y fue escuchado por Dios. Aleluya. ¿Cuánto dicen? Amén, amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 7: al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Escuche bien, en los momentos más difíciles de la vida de Jonás, él se pudo conectar con Dios. Nuestro pastor insiste mucho en eso, ¿verdad? En la oración. En que la oración, mis hermanos, nos saca a flote. La oración nos puede salvar porque nos acerca a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29, versículo 12: y me invocaréis, y oraréis, y me buscaréis, y me hallaréis. ¿Verdad? Por ahí va parafraseado. Pero cuando usted analiza, mis hermanos, el capítulo 29 de Jeremías, ¿verdad? En el versículo 11 dice la palabra de Dios: yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes. ¿Cuánto recuerdan esa parte? Amén, amén. ¿Verdad? Ahora, esa parte, mis hermanos, es escrita en el momento en que ellos van a ser exiliados y van a estar en Babilonia. El Señor les dice: van a pagar las consecuencias de sus decisiones, pero desde ese lugar me van a buscar, dice el Señor, y yo los voy a escuchar, ¿verdad? El Señor nos va a escuchar, aún en los momentos más difíciles, aún, mis hermanos, que estemos en Babilonia, en el exilio, dice el Señor, que nos podemos conectar a Él por medio de la oración. Amén, amén. Amén. La segunda cosa que trae esperanza en nuestras vidas, mis hermanos, va a ser la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia en Jonás 1, versículo 1: la palabra del Señor vino a Jonás y él la desobedeció. ¿Cuántos recuerdan de eso? En el capítulo 2 encontramos la oración de Jonás. Desde el capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. Cuando usted analiza, mis hermanos, estos 9 versículos, los 9 versículos, aunque son citados en oración, corresponden a 15 salmos que Jonás cita en su oración. Aleluya. 15 salmos. Aleluya.
Es decir, mis hermanos, en medio de su situación, él trae a memoria la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y pudo encontrar esperanza. Y se pudo conectar con Dios. Porque recordó la palabra Amén, amén. en medio de sus circunstancias. Aleluya. Escuche bien. Hoy en día encontramos gente que pone pretextos de todo tipo. Muy espirituales, muy, ¿verdad? Muy ungidos. Pero muy malos al mismo tiempo. Así es. Queriendo, mis hermanos, siempre menospreciar, ¿verdad?, el conocimiento de la palabra de Dios. Déjenme decirle, es verdad, Jonás conocía la palabra de Dios y fue un desobediente. Pero en los momentos más difíciles de su vida, eso le rescató. Amén. Gloria a Dios. Eso le salvó. Aleluya. Imagínense si él no hubiera tenido eso. Escuche bien, Jonás era un hombre de Dios que cometió errores. Y en los momentos más difíciles puso por obra las disciplinas que nos conectan con Dios. Aleluya. La tercera cosa que vemos en Jonás es que él deseaba estar en el santo templo de Dios. Aleluya. Y él dijo, iré al templo, haré promesas. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Amén. Sí, Señor. Dice la palabra de Dios, versículo 7, vamos a mencionar una vez más. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios. ¿En dónde se ofrecían los sacrificios? En el templo. Y cánticos de gratitud, y cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Amén. Finalmente, mis hermanos, Jonás tiene un deseo por estar en el templo de Dios. Capítulo 2, versículo 4 dice: pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Amén. Jonás, mis hermanos, en los momentos más difíciles, fue el hombre más espiritual. Oraba, cantaba, recordaba la palabra de Dios y quería estar en la presencia de Dios, quería congregarse. Aleluya. Amén. Mis hermanos, usted y yo no tenemos que volver a repetir las consecuencias y las malas decisiones de nuestras vidas para poner en práctica estas tres cosas que nos conectan con Dios. Aleluya. Hablábamos en segundo lugar, en el segundo punto, acerca de que hay cosas que ya tenemos que evitar y que se pueden evitar. En esta noche, mis hermanos, hay esperanza para cada uno de nosotros si buscamos a Dios en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Finalmente, en el versículo 9, Jonás dice: la salvación viene de Dios. Hermano, la salvación viene de Dios. ¿Cuántos dicen? Las bendiciones van a venir de parte de Dios. Nosotros podemos hacer muchas cosas para evitar las circunstancias, pero finalmente la salvación viene de Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.